Bien, vamos a tocar este tema de la interdisciplinariedad, pero digamos que se cumple o realmente es simplemente una palabra de 9 sílabas compleja que llena planes educativos, PI, etcétera. Yo creo que se habla mucho y se hace poco con respecto a este tema de lo interdisciplinario dentro de las facultades, dentro de los colegios y dentro de la comunidad educativa, incluso dentro de otro tipo de ejercicios profesionales. Se habla mucho y se dice poco en las universidades. Se dice que no, pues es completamente interdisciplinario, hay una interacción perfecta, pero lo que uno ve es que las facultades, cada facultad es aparte, es un edificio aparte, y cada facultad tiene su propia librería, su propia biblioteca, y todo aparentemente está interconectado, pero ni siquiera en los espacios, digamos, lúdicos o en los espacios deportivos se ve eso, ¿no? La facultad de química tiene su partido de microfútbol, la facultad de educación tiene allá aparte su participación en un foro, en fin. No hay como una integralidad real, o sea, se habla mucho, pero pues en la práctica en forma general, hay que considerar algunos elementos importantes dentro del tema de la interdisciplinariedad. Es un denominador común, digamos que integrador de los distintos saberes. También tiene sus nexos entre las diferentes disciplinas, entre las diferentes ciencias, que se reflejan necesariamente en la docencia, en el aula, en el espacio educativo. O sea que estamos hablando de una cooperación, de una alianza, digámoslo así. También abarca vínculos entre las cualidades y valores que se trabajan en las distintas disciplinas, ¿cierto? De alguna forma, las disciplinas tienen elementos si no comunes, relacionados, digámoslo así, que se pueden interconectar. Luego podemos decir que es una enseñanza integrada de todas las disciplinas. Se hace necesario pues darle pie y que no sea solo bla 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 este tema de la interdisciplinariedad dentro de todos los entornos educativos, debido a que digamos, hay que hacer unas planificaciones curriculares, contenidos programáticos, y digamos que los perfiles de los egresados por este tema del mundo integrado necesitan conocer muchas disciplinas. Eso es importante y hay que tenerlo en cuenta. Interdisciplinariedad real, o sea, en la praxis, en la práctica, en la cotidianidad académica, en el aula y en la vida, ¿no? La interdisciplinariedad, digamos, tiende a la acción interna entre las diferentes disciplinas, ¿cierto? Ese acercamiento entre las disciplinas, esa posibilidad de abrir el horizonte, de abrir esos límites para que otra ciencia entre, digamos, a colaborar y a interactuar con el proceso pedagógico. Niveles de relación interdisciplinaria posibles. Uno de ellos es la multidisciplinariedad. Explica que significa yuxtaposición de varias disciplinas de manera aditiva y no integrativa, a veces sin relación aparente entre ellas, lo que supone la realidad dividida en fragmentos.
para implementar ese tema de la interdisciplinariedad se necesita también eliminar esas fronteras, ¿cierto?, entre las diferentes disciplinas, esa rigidez, ¿no? Ah, no, es que la matemática tiene que ser así, siempre se ha dictado así, y hablan de dictadura, ¿no? Y siempre así, y no se da ninguna posibilidad de apertura para que otra disciplina abrace, digámoslo así, de alguna manera lúdica, el tema de la enseñanza, que tiene que ver mucho con otros elementos. Otro de los aspectos interesantes es la pluridisciplinariedad, que es también una yuxtaposición de disciplinas más o menos cercanas en el campo del conocimiento, en el que el objeto de estudio o parte de él, de una de ellas, se estudia por medio de varias disciplinas a la vez. Bueno, habría que pensar de pronto en algún ejemplo. El cálculo, que forma parte del objeto de estudio de la matemática, puede estudiarse por la física, la química y la biología. Bueno, me pongo a observar, por ejemplo, en la cotidianidad, en una casa, ¿cierto? Además de los sonidos, además de la multiplicidad de cosas que suceden en términos del arte, por ejemplo, que puede suceder en una casa, también está la interacción entre muchas disciplinas, ¿cierto? Basta con entrar a la cocina. El tema de la cocina también se involucra con un tema cultural, con un tema sociológico, con un tema étnico, ¿cierto? Con un tema ancestral, si se quiere. Y si nos aproximamos un poco más, encontramos esa interdisciplinariedad cuando vemos las diferentes mezclas que nosotros hacemos para darle sabor a esa comida. Eso en la cocina, ¿cierto? Si nos ubicamos en otros espacios de la casa, también logramos encontrar ese fenómeno de lo conectado, de lo holístico. Por ejemplo, el solar, ¿no? Las matas, los espacios lúdicos que hay en la casa, ¿sí? Esa interacción permanente que tenemos con los diferentes fenómenos que suceden a diario. Transdisciplinariedad. Me enredo un poco. Por su parte concierne, como lo indica el prefijo trans, a lo que simultáneamente es entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas, pero también algo maravilloso, algo interesante, más allá de toda disciplina. ¿Cuál es la finalidad?, me preguntarán ustedes. Es la comprensión del mundo y por eso exige unidad de conocimiento. ¿Lo dije bien? No se les olvide, transdisciplinariedad. Yo podría decir, y es de mi autoría, comillas, Raúl, que hay entornos educativos complejos, pero se le dan soluciones facilistas. Bueno, esta parte es la más difícil, porque en la actualidad se habla no solo de interdisciplinariedad, sino también de transdisciplinariedad y multidisciplinariedad y pluridisciplinariedad y polidisciplinariedad. Lo dije bien.
Bien, eso lo trabajan muchos autores y ofrecen muchas definiciones entre los términos. En realidad hay que resumir un poco, decir que son modalidades del mismo fenómeno, que no es otra cosa que la necesidad de hacer más compleja e integradora a la realidad, porque la realidad es compleja, la realidad es holística, es dialéctica, es maravillosamente compleja. Bueno, hasta luego. Me voy. Me cansé de pensar un poco. También pues hemos hablado de esos tres aspectos fundamentales, que es la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Esos tres niveles que son como básicos en el sentido de conocer desde el nivel más bajo de complejidad hasta el más alto. El mundo necesita docentes, o sea, personas que amplíen sus horizontes, ¿no? Que tengan enfoques interdisciplinarios realmente, o sea, no se necesita que existan salones como muy alta tecnología, integrados al mundo, gran desarrollo tecnológico, pero en el cerebro de los docentes no exista, digamos, una idea de transformación, una posición holística, una posición macro, una posición real de un enfoque interdisciplinario, porque entonces caeríamos en nada, ¿no? Muchas veces hemos hablado de incluir dentro de la práctica pedagógica otros elementos, ¿cierto? Pero digamos que esos elementos no se dan y hay algunas barreras que impiden, digamos, el desarrollo de la práctica académica de verdad con una interdisciplinariedad. Hola, Arnoldo. Estaba diciendo que digamos que hay una rigidez dentro de los procesos pedagógicos. Por ejemplo, hay sistemas académicos rígidos que son sistemas pedagógicos que parecen escuelas de militares. Eso no tiene nada que ver. Se necesita como una simetría entre los campos de conocimiento de las instituciones. ¿Qué es esa palabra simetría? Es decir, que nos permitamos también el juego de otros elementos, otras formas, otros pensamientos, otras artes, ¿cierto? Para lograr eso que llamamos de verdad la interdisciplinariedad, ¿cierto, Arnoldo? Bueno, digamos que el tema de la interdisciplinariedad, pues que está en boca de muchas instituciones y también del mundo moderno, nace básicamente de constatar la complejidad del mundo, ¿cierto? Y que para entender y para aproximarnos a conocer el mundo se necesita algo más que una disciplina, algo más que una fórmula médica, algo más que una fórmula matemática. Se necesita una interacción. Entonces, para estudiar incluso alguna cuestión compleja, por ejemplo tipo COVID, tipo pandemia, por ejemplo, hay que involucrar a todas las disciplinas, la sociología, la economía, la química, la biología, la microbiología, etcétera, en una interacción de verdad que ayude a solucionar un problema complejo. Reflexiones que hemos hecho y que son importantes, hablamos del docente, o sea, ese docente que es abierto a otras posibilidades, que abre su espacio educativo para que entre en otras áreas del conocimiento, para que entre el arte, para que entre la literatura, para que entre también las ciencias y se abra, digamos, ese espacio lúdico y también complejo de la vida, pero que desarrolle procesos que en últimas el objetivo fundamental es ese ser humano que estamos formando, ese ser humano que nosotros necesitamos no que produzca en términos económicos, sino en términos de intelectuales, en términos
y que también busquen la integralidad con sus estudiantes. Esa idea de compartir fragilidades, ¿no? Generalmente el docente siempre se cree por encima de los alumnos y realmente el docente está compartiendo sus fragilidades y sus carencias. Entonces, que ese espacio educativo también sea un espacio de compartir fragilidades y en el reconocimiento de que todos podemos todo y que de alguna forma de ese reconocimiento todos podemos lograr lo que sea. De ahí que es necesario un docente abierto, un docente que de verdad esté involucrado con los procesos pedagógicos desde la lúdica, desde la literatura, desde el hacer, desde la creatividad. Bien, y en el proceso pedagógico que hago en mi cotidianidad involucro elementos del arte, de los títeres, elementos del teatro, del juego dramático, elementos lúdicos de la literatura, del arte, de la pintura. Fundamentalmente estoy trabajando en este momento con un taller con niños en condición de vulnerabilidad en la ciudad de Bucaramanga a partir de la pintura. Obviamente no una pintura que esté desconectada con nuestra realidad, sino que estamos pintando emociones, estamos pintando fragilidades. Esa manera de conectarme con ellos es una manera mágica porque es un pre-guión texto para desarrollar procesos desde la psicología, para desarrollar procesos desde el arte y para desarrollar procesos sociológicos muy importantes en estas comunidades. Bien, ¿algo más, Asnordo? Oh, sí. Yo les iba a decir que ya tenemos claro esto de la interdisciplinariedad. Ah, sí, hasta luego. Adiós.